desde el Sol de los Sábados. Adelante y bienvenido, profesor. Buen día, ¿cómo le va? Pedro, déjame saludarte adelante. Un abrazo, profe. Sí, Pedro, me pone a correr cancha entera, Julio Alberto, Nilsen, Yuri, Susi, Jem, todos del elenco. ¿Cómo le va? Bien, bien. Aquí estamos madrugando un sábado. Usted sabe lo que es esto, ¿no? ¿Verdad? Hay que trabajar. Hay que trabajar, así es. Miguel, nos indica producción que tienes información sobre la construcción del aeropuerto de Bávaro para compartir con la audiencia del Sol de los Sábados. Adelante. Sí, mira, ese es de los puntos que uno lamenta de que el presidente Danilo Medina, por una mala asesoría, porque realmente yo quiero ser coherente con mi teoría, lo hice así cuando defendía al presidente Leonel Fernández, lo hice así cuando defendía también al presidente Hipólito Mejía de sus ejecutorias. Yo creo que un presidente y un expresidente está muy alejado de lo que pasa del día a día y uno se da cuenta, por lo menos ayer en la despedida, hasta ahí el anillo no dejaba respirar al presidente Medina. En ese sentido, distintas instituciones del Estado, durante más de 6 meses, de la cual ya Pedro tiene mucha noción, porque ha venido dándole seguimiento al tema, y además parecía que tenía información privilegiada, porque siempre me decía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No diga eso. Distintas instituciones del Estado. Parece. No, distintas instituciones del Estado fueron dando una serie de permisos irregulares, en especial lo que se llama la Comisión Aeroportuaria, que será un departamento que habrá que depurar, investigar y ver qué hizo el señor Marino Collante con todos esos recursos que manejó ahí. Efectivamente, esa institución otorgó una supuesta no objeción a la construcción de un aeropuerto cuando no tenía competencia legal para ello, y el mismo consultor jurídico, en una triste despedida esta semana desde el solio presidencial, ya reconocía que era el IDAT quien le correspondía todo lo concerniente a lo que se llama el aeropuerto de Bávaro, en virtud de su ley de institucionalidad. En ese sentido, se fueron haciendo varios recursos administrativos a lo interno, están ahí. Hay uno que ya está en el Tribunal Superior Administrativo, porque en materia de derecho administrativo contencioso, en este caso, hay plazos y obviamente hay que ir ejecutando los plazos. Y lo más sorprendente es que de ahí se fue al IDAC, y el IDAC, sin hacer un estudio, sin hacer nada, dice, tomando solamente el estudio realizado por una de las partes, dice que si se hiciesen 14 estudios adicionales, sí se pudiera dar el permiso, pero que ellos no tenían ninguna objeción. Eso llama inmediatamente la atención. Primero, porque todo el que trabaja permisología y cosas de esa administrativa sabe que en 6 meses no se saca todos los permisos de un aeropuerto. Pero lo más triste es que el ministro de Ambiente, quien tendrá que responder ante la justicia penal porque le han puesto más de 200 querellas, también. Dios mío. El aeropuerto de Bávaro, eso ha sido un desastre, ese señor. El señor increíble, Dios mío. En una situación sin precedentes, primero publica unos términos de referencia para un estudio de impacto ambiental. Se hace el estudio de impacto ambiental y posteriormente mi oficina de abogado le solicita vía información pública que me dé todo eso, y me da una carta, yo digo mal asesorado también, porque eso si ya yo hice eso público ante la página web, lo lógico es que lo certifique. Dice que no, que él no podía dar información que era de secreto comercial, cuando todo eso debería estar colgado en la página web del ministerio. Entonces, doctor, para que reiterar la información que no lo escuché bien y para evitar confusión. O sea, el IDAC no está autorizado para otorgar los permisos de no objeción para la construcción de aeropuertos. No, la Junta, la Comisión Aeroportuaria. La Comisión Aeroportuaria. Okay, es el IDAC. Exacto, se atribuyó funciones del IDAC y posteriormente es que van al IDAC. Eso tiene una finalidad. Okay. Eso tiene una finalidad que era ir donde ellos sabían que controlaban toda la situación. Por eso yo me río. Okay. Que fuimos a la vía administrativa y que perdimos todo. Me hubiera sorprendido que hubiéramos ganado una, pero vuelvo y repito que ni la información pública, que ya esto llama la atención, no la quisieron dar. ¿Qué ocurrió? Bueno, que
sin estudiarse los contratos, el Confotur, con la oposición de Azonahore, también dio unas exenciones fiscales que comprometen el erario público por 15 años, no solamente con el aeropuerto de Bávaro, sino que lo que se le da a un aeropuerto hay que dárselo a todos los otros. Y prácticamente estamos hablando de que en los próximos 15 años el Estado Dominicano, de eso realizarse, perdería más de 25.000 millones de pesos. Entonces, la permisología fue errada. Técnicamente no procede porque cuando usted habla, por ejemplo, del aeropuerto de La Guardia y del aeropuerto JFK, que son de los argumentos que se han hecho de que hay varios aeropuertos cerca en el mundo, para garantizar la seguridad aeroportuaria, la FDA y las instituciones norteamericanas hicieron lo que se llama un espacio común para todos los aeropuertos y unificó los controles de La Guardia y el FFK. ¿Usted sabe cuánto costó eso? 40.000 millones de dólares. Y eso no se le puede entregar a particulares porque obviamente el espacio aéreo es seguridad nacional. Eso no se puede delegar. Entonces, ¿qué sorprende? De que el Poder Ejecutivo, vía su consultor jurídico Flavio Darío Espinal, habiéndosele notificado durante 6 meses de que había mucha irregularidad en ese proyecto, que nosotros hemos denominado de posibles... Pero no es que aquí se va a aplicar como un modelo de servicios aeroportuarios distinto al del JFK, porque lo que plantea el consultor jurídico es que aquí se va a aplicar un modelo privado de concesión de servicios aeroportuarios, como el de la Romana, o sea, un contrato similar al de la Romana, al del grupo, al de Aeropuerto Internacional de Punta Cana, entre otros. O sea, eso es lo que se plantea. Alberto, me parece atinada la pregunta, porque así se va a aclarar esa posición malsana del consultor jurídico, que yo diría que fue hasta un poco cobarde, porque en vez de asumir el informe solo, juntó a 50 muchachos y lo puso delante como que si esto una legitimación de su trabajo, cuando eso no es así. O sea, ese truco ya no lo sabemos también. El Poder Ejecutivo se le notificó varias veces y todo el mundo sabe muy bien de que si hay algo de que yo sé de corrupción, de eso yo sé mucho y podría aplicar diferentes matices. El consultor jurídico se limitó a decir, aquí se cumplió el proceso legal. Yo le digo, Julio Alberto, y mire que yo he trabajado todos los casos de este país, no hay caso que yo no haya trabajado, de que en todos los procesos de corrupción y cosas esas se cumplió con todos los pasos legales, ahí no es que está el problema. Pero dígatelo a la gente de compra y contrataciones que van para allá ahora. Míralo ahí, Millicent, que se lo dije. Entonces, toda la diablura que conforme a la ley. No, oigan, pero eso es aún peor. Eso es aún peor. Claro. Oigan, espérense, pero no se rían porque que todos nos tenemos que reír de esas cosas. Eso son meras formalidades. Y él se limitó a la formalidad. Ay, mi madre. Yo me pongo atónito porque yo le dije, mire, no solamente que hicimos señalizaciones colectivas, sino individualmente fuimos diciendo que a nosotros nos sorprendía, por ejemplo, que el señor Dionis Pimentel Aguiló, que quiero que graben ese nombre, era un presidente en funciones de la Comisión Aeroportuaria que no devengaba ni un peso en obras públicas, pero también era el presidente del Comité de Licitaciones de Obras Públicas. Entonces, ¿qué hace ese patriota ahí sin ganar un salario? Sin decisiones como regalar un aeropuerto, que usted sabe cuánto vale ese permiso. Y esas exenciones valen más de 200 millones de dólares hoy. O sea, se le regaló a un grupo 200 millones de dólares hoy más la exención. Wow. Volvemos al consultor jurídico, porque esto es importante que lo trabajemos, lo del consultor jurídico. El consultor jurídico, primero, sabiendo que eso está en el PECA y que tendrá que hacer una investigación y que ya Laura Guerrero Pelletier dijo que iba a investigar, es decir, que tiene que citar a todos esos funcionarios y ver qué ocurrió ahí, prácticamente cometió lo que ningún abogado comete. Incluso, Julio Alberto, tu papá el otro día, hablando con él, que también es una gente muy acuciosa, muy amigo mío, dice con mucha propiedad, pero ¿y cómo es posible que haya una injerencia? O sea, ¿cómo ponen al presidente en eso? Al presidente Danilo Medina, ¿cómo lo ponen en eso? O sea, a que desde el suelo presidencial se refiere a un tema de corrupción, lo que denota obviamente de que el pobre presidente está mal asesorado. Doctor, pero una pregunta ahí en ese... Susi, dame un minuto. Era por el tema del presidente que lo mencionó. Sí, pero un minuto. Ahora te doy la palabra. Déjame terminar con Julio Alberto. Julio Alberto, el consultor jurídico hace una división que en los próximos días saldrán unos informes muy interesantes, porque él hizo un informe, nosotros también hemos hecho informe.
Primero, esa división que él dice de aeropuerto privado y aeropuerto público en la República Dominicana no es tan así. De hecho, no es solamente que no es tan así, sino que en la legislación del ordenamiento jurídico dominicano, él interpretó la ley como él acomodaticiamente quiso legitimar ese proyecto. ¿Por qué? Porque como me dice a mí que eso es público, que es privado totalmente, cuando lo primero es que se da un decreto de entrada y salida internacional por parte del presidente de la República. Lo segundo es que todos los entes del Estado tienen que opinar. Lo tercero es que ya cuando esté funcionando el aeropuerto en sí, en eso tiene que haber migración, turismo, agricultura, sanidad, CESA, controladores aéreos, Aduana. medio... Aduana. ¿Perdón? Aduanas. Aduanas, o sea, ahí hay 8 entidades que por la ley de gastos públicos del año 2007 debieron opinar y decir cuánto le va a costar al Estado eso mensualmente. Si a eso le sumamos las exenciones fiscales, obviamente estaríamos hablando de lo que dijo el ministro de Hacienda, porque el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, a través del viceministro Zapata, dijo que ese aeropuerto no era viable y que el Estado iba a perder con sus exenciones 4.500 millones de pesos en ese caso, pero el consultor jurídico tampoco le dijo al país, en una interpretación acomodaticia de la ley, irresponsable, digna de que eso se evalúe a fondo lo que pasó en esa consultoría jurídica. El consultor jurídico, mi amigo Flavio Darío Espinal, además de que tuvo una injerencia brutal del Ejecutivo en el Poder Judicial, nada más y nada menos, dice que en esos contratos no había equilibrio económico. ¿Usted sabe lo que se llama equilibrio económico? Es decir, que todos esos entes privados, como él le denominó, de un servicio estratégico de la nación, todos esos entes privados, resulta que no había un tema. Ahora, primero, lo que se le da, porque él citó los contratos, él tenía que decir ahí que lo que se le dio a ese aeropuerto, vamos a ver que dárselo a todos, lo que quiere decir que aquí los aeropuertos no van a pagar impuestos. Eso no se refirió ahí. Y ese es el equilibrio económico. Se habla de un problema de competencia y monopolio. ¿Qué monopolio puede haber, por ejemplo, en el aeropuerto de las Américas, en el aeropuerto del Cibao? Yo quiero que mañana nosotros 7 hagamos un documento como el que hizo Abrisa y que nos concesionen. Pena que se fue este gobierno para que Dios ni Pimentel me concesionara a nosotros el aeropuerto. Que con ese solo permiso ya hay 200 millones de dólares si se vende hoy. Entonces, ese es el punto que tenemos que discutir aquí. ¿Por qué se le dio a un grupo cuando la ley de compra y contratación del Estado, de grado a grado, y la ley de APP dice cómo son los proyectos de iniciativa privada que son referentes a servicios públicos? ¿Por qué ellos le iba tan bien y por qué ahora están llorando tanto que esto es una bola de humo? No, la corrupción habrá que investigarla. Susi. Doctor, tengo 2 inquietudes en una. Primero, hemos visto que se han tomado iniciativas, ustedes los abogados saben mejor los términos, demandas legales y de ese tipo para con la Comisión Aeroportuaria, si así es que se llama la institución, ¿verdad? Pero finalmente, usted mencionó al presidente de la República. ¿Es realmente el presidente de la República que da el permiso final? ¿Por qué no atacar entonces la decisión de la presidencia? Porque la comisión, al parecer, solamente da una no objeción, pero es finalmente por decreto el presidente que decide si eso procede o no. Y segundo, ¿no estaríamos dejando en este momento una papa caliente al gobierno entrante? Porque con todos estos temas dilucidados en los medios de comunicación y también ya las acciones emprendidas en vía legal, estamos viendo que también hay un asunto no solo de esa denuncia de corrupción, sino que también se están afectando intereses, porque ese aeropuerto de Bávaro vendría a competir con el aeropuerto existente de Punta Cana, que pertenece al Grupo Rainieri, grupo que apoyó al presidente entrante, y tendría él un compromiso mayor con la ciudadanía de demostrar que no importa ningún apoyo que él haya recibido, él va a ejercer de manera limpia, de manera pulcra, de la manera que espera la población, las vías y los procedimientos pertinentes para que no se violente ni se afecte a nadie en ningún sentido. 2 inquietudes en una, es una inquietud al cuadrado. Entonces, inquietud al cuadrado quiere decir que ameritan 2 respuestas. Así es, exactamente. Lo primero, el señor presidente de la República, Danilo Medina, tiene todavía el día de hoy para revocar ese decreto. Porque resulta que entre la denuncia de corrupción, empleados del IDAC,
empleados de la Comisión Aeroportuaria, miembros de la comisión, van el lunes a hablar. Estaban esperando que pase el gobierno y van a denunciar las irregularidades que hubieron internamente, lo que quiere decir que el presidente de la República va a quedar muy mal parado. Y yo preferiría que él revocara su decreto. Sobre el tema de la competencia, como tal, que usted dice, la tal competencia primero pasa por un gasto público. Fíjense que nosotros no hemos hecho ninguna reclamación al Grupo Abrisa. De hecho, el Grupo Punta Cana y Cacana han competido la vida entera en ese mismo sector. Eso no es de ahora, esa competencia, exacto. Hay dos modelos totalmente diferentes, o sea que ni hay competencia ni hay monopolio, porque nuestra discusión no es con el Grupo Abrisa, nuestra discusión ha sido con el Estado Dominicano. Entonces, siendo eso, no podríamos estar hablando aquí de un tema de competencia. Lo que sí nos sorprende es cómo ellos tienen información y cada entidad le da una participación excesiva en entre el Estado y el Grupo Punta Cana, hasta para decirnos que no. Con lo cual, Julio Alberto. No, que tenemos que terminar, pero antes de terminar la entrevista, yo quiero hacerle una pregunta de otra naturaleza. No, una sola pregunta. No, queremos hacer preguntas. La segunda, déjame terminar. La segunda fue Susi. Claro. No, que si no compromete esto al presidente electo por el tema de... Excelentemente, mira, en derecho hay una máxima que dice fraude omnium corrompe. El fraude lo corrompe todo. El presidente de la República, Abinader, esto fue una prueba de fuerza y de desafío del presidente Medina, porque en transición, en todos los países civilizados del mundo, no se toman decisiones que comprometen las rentas nacionales por 20 años. Adicionalmente, no es solamente yo que lo digo, sino es como el IDAC y la Asociación de Controladores Aéreos hace un reporte donde se le dice al consultor jurídico del Poder Ejecutivo que faltan 14 estudios para poder validar esa situación. El presidente solamente dio la autorización para Puerto Aéreo Internacional y Nacional de un procedimiento que no lo estoy cuestionando yo, sino que la ciudadanía le ha puesto el aeropuerto de la corrupción. Así es que se lo ha puesto la ciudadanía y las redes sociales. Entonces, un presidente de la República como Abinader, yo le aseguro que pedirá su informe jurídico y yo le aseguro que ese informe del doctor Flavio Darío Espinar va a quedar muy mal parado. Entonces no compromete ninguna responsabilidad, sino que va a ejercer lo mismo que Danilo Medina. Danilo Medina en base a un acto corrupto y un decreto, y el otro en base a la realidad de lo que ocurrió va a dar otro decreto, porque al final de cuentas lo que no pueden comprometerse son las rentas nacionales. Julio, tú me cedes el espacio para esa última pregunta. Espérate, una última pregunta, y esto lo hago. Yo no sé qué para la próxima. Pero... Porque tiene un interés noticioso. Doctor. Esta semana, el Ministerio de Administración Pública emitió un acto administrativo integrando a varios diplomáticos a la carrera diplomática. Y lo hizo en función de la Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Ley de Carrera Administrativa, entre otras cuestiones jurídicas. Ahora, este acto administrativo ya genera derechos adquiridos para estos funcionarios que pasan ya a ser parte de la carrera diplomática, y en segundo lugar, si esto puede ser revocado a partir del lunes, como han anunciado las autoridades designadas. Yo soy consultor senior de ustedes, con lo cual conmigo no hay de tiempo. Yo soy consultor senior del Sol de los Hados, como CNN Legal Advice. Brillante. Yo en mi vida he tratado solo de hacer que se cumpla la ley, y no voy a ser irresponsable porque ahora todo queda cómodo, y no soy un abogado cómodo para ningún gobernante que vaya ahí, porque tengo mis propias opiniones jurídicas. Lo primero que hay que decir, que el hecho llama la atención, y mi discípulo Omar Fernández, que trabajó conmigo 1 año y medio y le di clase a la universidad, que ahora es un diputado electo, ha planteado un proyecto de ley de transición donde efectivamente el gobierno que esté en funciones solamente puede determinar y trazar pautas del día a día de una institución y no tomar decisiones que comprometan eso. Dicho eso, ¿no, verdad? Dicho eso, sabemos muy bien de que en transiciones los gobernantes como se desesperan. Entonces, ¿cuál era la finalidad de ese acto? De no esperar al otro que viniera y lo decidiera. Pero en cuanto a la legalidad del acto administrativo en sí, es legal, quiero decirlo, es legal, porque lo tomó una autoridad con competencia legal para eso, hasta el día 16 de agosto. Es, además de legal, es
Revocable, obviamente que es revocable. Fíjese que en el Ministerio Público hay una lucha similar con unos ascensos desproporcionados que dicen los fiscales, porque yo no he visto el expediente, no soy abogado de eso, que ocurrieron dentro del Ministerio Público. Todo acto administrativo, toda decisión del Estado es impugnable primero. Impugnable. ¿Qué es impugnable? Que cualquier persona que se vea afectada puede impugnar ese acto, correctamente. Claro, y en el caso del interés público, lo sabe Pedro, básicamente lo sabe, porque Pedro conmigo ha tenido muchos años, nos peleamos, nos reconciliamos, pero yo no puedo hacer nada con quererlo mucho. Cuando hay interés público, y así lo ha dicho el Tribunal Constitucional, yo entiendo que cualquier persona que se vea afectada, correcto, porque eso no es de usted, eso es público. Entonces, si se impugna esas determinaciones, pueden ocurrir dos situaciones. Una, que confirmen el acto administrativo, digo la dependencia, o la otra que no lo confirmen. Pero efectivamente eso es legal porque hay en derecho administrativo lo que se llama la presunción de legalidad del acto. Del acto de administración pública. La administración siempre actúa pegada a la legalidad. Es lo que la legalidad. Hasta que no se revoque eso, es legal. Entonces, yo entiendo de que primero hay que ver la impugnación, luego que se vea la impugnación, ver si procede la impugnación. Luego los afectados de un lado o del otro tienen derecho a más recursos, por ejemplo, ir al Tribunal Contencioso Administrativo sobre esos actos, con lo cual yo no soy cosa. Ahora, de que hay que reparar y que da pena de que en el siglo XXI, año 2020, todavía los periodos de transición se haga mucha diablura. Tú sabes de lo que estamos hablando. O sea, aquí hay mucha gente en todos los gobiernos, no solamente en esto, que cuando le dicen usted se va, es como una piñata. Eso es lo que pasa. Es como todo el mundo a coger dinero, todo el mundo a hacer... Qué buena analogía. Yo te voy a dar un ejemplo, Miguel. Hay que recordar que el último decreto que se hizo para incluir en la carrera diplomática fue precisamente en el año 2008 con el presidente Fernández. Perdón, 8 años con el presidente Fernández, justamente antes de él salir en en un escenario parecido a este, ¿no? Pero bueno, no era parecido. Acuérdate que era un mismo partido. Claro. Si fuera un mismo partido, aquí no hubiera problema. La decisión. Me refiero al escenario de transición, pero que no sabe, Julio. El profesor sabe que es muy fácil la comparación para la entrada a la carrera diplomática en términos de años y como también la carrera administrativa tiene algunos requerimientos que quienes impugnen pueden integrarse o también sacar a quien no cumple con eso. Claro, Enrique, mira, yo no, Millicent, dime. Que tenemos que irnos ya, pero agradecemos. Breve, porque él dijo algo. Oye, sacrificamos tu comentario. Porque quiero ser decente. Por ejemplo, se ha criticado mucho el caso de los hermanos de Domínguez Brito. Y quiero ser decente porque es lo que yo le digo. Distinto a cómo actuaron los abogados pagos del gobierno en muchos casos, lacerando y vulnerando derechos, ese no soy yo. Eso, por lo menos uno de ellos, porque yo no sabía que estaba en la carrera, es una gente muy capacitada que estudió en Francia. Claro, José Domínguez Brito. Entró en el gobierno incluso de Hipólito Mejía a la carrera al servicio exterior. Entonces, a mí no me gusta ser injusto. O sea, yo no, en mi matriz, la injusticia no cabe. Y entonces se ha atacado eso mucho por ese apellido. Que Domínguez Brito tendrá su crítica o no, es amigo mío en lo personal. En lo público yo fui el que más lo ataqué, incluso yo le dije que él destrozó el Ministerio Público en un momento determinado, pero tampoco me gusta hacer leña del árbol caído. Gracias, Miguel Valerio. Gracias, Miguel. Y se quedaron los casos de los empleados ahora, que de los empleados públicos, que muchos tienen temor de ser cancelados ante esta nueva administración y lo que tienen que hacer para recurrir a los tribunales si entienden que su derecho al trabajo ha sido vulnerado. Pero bueno, es otro tema. Venga, profesor de nuevo. Me dicen, tú estás por cobrar y por anuncio. Un abrazo, Miguel. Vamos totalmente. Nos vemos, señores. Comunícate 809-540-1065. 1-809-200-1065 desde el interior sin cargos. 1-833-610.